Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas a una nueva edición del podcast de Distópico, la abducción noticiosa que todas las semanas ofrecemos desde Revista Distopía para resumir un poco qué es lo que estuvo pasando en materia noticiosa en el país en las últimas jornadas. Como suelo decirte, si estás medio colgado con las noticias, si no solés entrar tanto a los portales, o bien si querés sistematizar un poco lo que estuvo pasando, darle un poco de orden y de perspectiva, este podcast en todos esos casos es para vos, en una semana en la cual lo noticioso creo que alcanzó gran nivel de generalidad, ¿no? Porque las noticias fueron realmente impactantes, empezando por la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, que en los próximos días va a ser detenida. Ella 2 veces presidenta, además líder de la oposición, probablemente la figura más importante de la oposición al actual gobierno, tiene ahora una condena en su contra a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ella había anunciado que iba a ser candidata a diputada provincial en la tercera sección electoral en La Matanza. Así que te imaginarás que esto resonó bastante en los últimos días. En principio, desde el peronismo hablan de proscripción. Cristina misma habló cuando se conoció esta sentencia. Por otro lado, el gobierno está perdiendo un poco la centralidad, ¿no? Porque ante lo enorme de este hecho, la verdad es que no se habla de otra cosa que no sea Cristina Kirchner, y esto no sé qué tanto le gusta a La Libertad Avanza, que pretende siempre ser ellos quienes lleven la llama de la agenda pública. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Por lo pronto, esta ha sido la noticia de la semana, creo yo, y que nos va a ocupar el primer rato del podcast, y también la comprobación de que este material se autodestruye muy rápido, ¿no? Ni bien se conoció la sentencia, obviamente todo lo que habíamos dicho la semana pasada dejó de tener actualidad, así que la recomendación para hoy es la misma que la de todas las semanas. Si estás escuchando este podcast, quédate hasta el final porque este material avanza todo tan rápido que se autodestruye en tiempo récord. Ya mismo empezamos. Bien, empezamos con la crónica de esta sentencia anunciada, ¿no? Porque desde la semana pasada sabíamos que era muy probable, inminente te diría, que esto suceda, y finalmente se confirmó, ¿no? Incluso con un nivel de detalle de anticipo mediático bastante sorprendente, ¿no? Porque sabíamos el día, sabíamos lo que iba a pasar. Esto habla bastante del tiempo político que estamos transitando, y estoy hablando de la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa de la ruta del dinero K, técnicamente conocida como la causa Vialidad. Es una decisión que implica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tenía en su poder el último recurso que podía presentar Cristina en esta causa, haya decidido rechazar los planteos y de esta manera confirmar la condena que ya estaba establecida, que es a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Queda de esta manera la condena firme, y a partir de ahí se le establece un plazo a Cristina, que fue de 5 días hábiles, para que se presente en la justicia, en Comodoro Pi, para ser detenida, y esto va a suceder, según supimos, en esta misma jornada, hoy viernes. El próximo miércoles, Cristina Kirchner se va a estar poniendo a disposición de la justicia para ser detenida. El fallo fue por unanimidad. Los votos de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti fueron en el mismo sentido, ¿no? No hacerle lugar a los planteos de la expresidenta y así confirmar la sentencia. Hubo argumentación, hubo fundamentación, ¿no? Porque podrían haber hecho lugar a través de otro artículo del Código Procesal y no haber argumentado. Sin embargo, hubo una argumentación de 28 páginas y de esta forma Cristina, consecuencia práctica más relevante, no va a poder ser candidata en las próximas elecciones. Ella había anunciado que iba a ser candidata a legisladora provincial en la tercera sección electoral en el mes de septiembre, lo había dicho en la televisión, y el correlato obviamente es que el peronismo habla de proscripción, ¿no? De la principal líder de su espacio, de la principal líder opositora en este momento al gobierno de Javier Milei. Obviamente esta decisión es un gran parteaguas, ¿no? Es una noticia muy impactante. Por un lado hubo mucha gente, ¿no?, que habló de corrupción durante el gobierno de Cristina Kirchner y que pedía justamente la prisión para ella, que seguramente estará conforme con esta sentencia. El peronismo, como te decía, está hablando de proscripción, de imposibilidad de que su candidata más potente se presente en las próximas elecciones, y además también se señalan algunas irregularidades en la causa. Por lo pronto, muchas personas hablan, creo yo,
en buen criterio de dos ritmos muy distintos del Poder Judicial. Por un lado, para investigar las causas de corrupción del peronismo, del kirchnerismo puntualmente, y por otro lado, una justicia mucho más lenta para investigar otros casos de corrupción. Esto lo dicen periodistas y especialistas como Hugo Alconada-Amón, ¿no? Que nadie sospecharía que forma parte de la cámpora, ¿no? Me parece que tiene asidero esta crítica en principio. Por otro lado, algo que hablábamos en las redes sociales de Distopía en los últimos días, en las historias, cuando abrimos la caja de preguntas, que es esta cuestión acerca de qué es la corrupción y qué es lo corrompible en este sistema, ¿no? ¿Qué genera la corrupción? Si el peronismo o el sistema capitalista. Yo creo que la corrupción es inherente a este sistema y que si el sistema es corrompible, eventualmente hay corrupción, ¿no? Y me parece que esto excede al peronismo y a Cristina. No transforma en menos repudiable si es que existió ese hecho de corrupción, los que sea que hayan existido, pero sí tenemos que hablar de tiempos distintos, de corrupción que se investiga y corrupción que no. Creo que empieza a haber matices en esta cuestión. De hecho, algunas de estas cosas las dice Cristina Kirchner en sus últimas participaciones. Ella habló el sábado pasado en Corrientes junto al candidato a gobernador de su espacio. Habló de nuevo el lunes en un acto que organizó el PJ por el Día de la Resistencia Peronista. Ese día se definió a ella como una fusilada que vive, ¿no? En referencia a Operación Masacre y Rodolfo Walsh, y volvió a hablar a minutos de conocerse el fallo que confirma su condena, y ahí habló de la justicia, el Poder Judicial, poniéndole un cepo al voto popular. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía Cristina a minutos de conocerse esta ratificación de la condena, porque la Corte Suprema no le hizo lugar a sus planteos. La verdad que esta Argentina que hoy estamos viviendo no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. En realidad, este cepo al voto popular no lo pone este triunvirato de impresentables que no este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema. No se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda, porque lo peor tampoco es la oposición, es el poder económico concentrado de la República Argentina. Mis queridos compañeros y compañeras. Bien, cepo al voto popular, monigotes, tres monigotes del poder económico, triunvirato de impresentables. No empieza a aparecer la discursiva que me imagino va a llevar Cristina Kirchner de acá en adelante, que seguramente va a estar en prisión, probablemente en su domicilio, pero no va a dejar de expresarse políticamente, ¿no? Ese día hubo manifestaciones, hubo cortes en accesos, por ejemplo. La militancia acompañó a Cristina en su casa, ella saludó desde el balcón. Y también hubo festejos, no poca parte de la población también festejó esta sentencia como un gol prácticamente. ¿Qué dijo Javier Milei acerca de la condena a Cristina? Bueno, él estaba en principio en una gira por Israel y en Europa. Él respaldó el fallo contra Cristina, puso justicia, fin, y debajo una postdata muy larga en la cual apuntó contra las y los periodistas, algo que no se entendió muy bien. Obviamente hubo reacción internacional, ¿no? Por ejemplo, The New York Times habló de una titana de la política argentina que es sentenciada a prisión, prohibida de por vida, escribió Bloomberg. El Financial Times dijo que es una prohibición que transforma la política argentina. Por otro lado, el PJ Nacional se reunió, estuvo ahí Sergio Massa, estuvo Juan Grabois, estuvo Guillermo Moreno. Hubo una reunión bastante transversal del peronismo y resolvieron hablar de un acto político antidemocrático.
También el abogado de Cristina dijo que van a hacer una denuncia internacional. Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional de La Haya denunciando persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta. Los tribunales internacionales en principio no tienen fallos que sean vinculantes, sino que tienen un carácter laudatorios, y ahora la cuestión es que algunas personas están pidiendo que la domiciliaria de Cristina no sea en su casa en Montserrat, porque ahí tiene un balcón y parece que les molesta que salga a saludar. Y en principio, que yo sepa, el Código Penal no establece nada al respecto, no dice que una persona privada de su libertad no pueda, por ejemplo, organizar un acto político. Y si hablamos justamente de política, creo que cómo se trate a Cristina Kirchner en su prisión va a tener un impacto en la opinión pública, así que vamos a ver si se decide someterla a un escarnio o si se respetan más sus prerrogativas. Bueno, esto lo vamos a ir viendo con los días seguramente. Por lo pronto, Cristina, reiterando todo esto de los monigotes y del triunvirato de impresentables, confirmó que el miércoles se va a poner a disposición de la justicia y ese día va a ir detenida. Miércoles, nada menos el día que eligió, día de las protestas de los jubilados en la Argentina de Milei, y ese día el peronismo organiza una movilización para acompañarla. ¿Qué pasará de aquí en adelante? Bueno, no lo sabemos. En principio hace muchos años, décadas, que no sabemos qué es la política sin la centralidad de Cristina Kirchner. Tampoco sabemos si ella va a ocupar, la centralidad o no la va a ocupar, y tampoco sabemos qué pasa con Cristina presa, ¿no? Y con el peronismo, con su principal líder presa en un año de elecciones. Así que son muchos los escenarios que vamos a tener que considerar de aquí en adelante en un tiempo que se presenta inédito. Vamos a hablar ahora de Juan Grabois, ¿no? Porque hubo una detención más por estos días, que fue la de Juan Grabois, justamente. Esto pasó, si yo no me equivoco, el sábado a la noche. Sí, el sábado a la noche, cuando Grabois mismo y otro militante, Valentín Peralta Ramos, fueron detenidos porque el Ministerio de Capital Humano decidió vaciar el Instituto Juan Perón, y algunos militantes entraron al edificio para manifestarse en contra de este vaciamiento, y hubo una detención sin explicación oficial acerca de por qué a ellos dos nada más los detuvieron. Después habló el jefe de la policía, Luis Alberto Rolle, y dijo que el procedimiento fue una directiva del presidente de la Nación y de la ministra de Seguridad. Vamos a escucharlo. Motivo por el cual, conforme a la directiva de la señora ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el mío mismo, procedimos a ingresar en forma pacífica, sin ejercer ningún tipo de violencia, a su interior, y a proceder a desalojar el edificio en cuestión y proceder a la detención del dirigente que les mencioné, Juan Grabois, anteriormente, y también a otro masculino. Retomando lo que usted nos comentó esta tarde, se procedió con un protocolo de seguridad y también con las directivas de la ministra Bullrich, ¿no? Y del presidente Milei, acorde a lo que usted nos acaba de decir, que en años es la primera vez que se toma un edificio nacional y que la policía interviene para que sea devuelto a sus dueños, en este caso el Estado Nacional. Exacto, es la primera vez hace muchos años. Totalmente. Son directivas del señor presidente de la Nación, Javier Milei, y de la señora Patricia Bullrich, la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional. Bueno, lo dijo textualmente, ¿no? Fueron directivas del presidente y de la ministra de Seguridad. No sé hasta qué punto es cierto, pero sea como sea, ¿no? Si el jefe de la policía aún cree que el presidente de la ministra de Seguridad le pueden bajar una orden acerca de una detención, de todos modos es grave, ¿no? Porque existe un poder judicial y existen las garantías constitucionales, aunque a muchas personas no les gusten o no les parezcan útiles. Bien, a todo esto nos despertamos como el meme de Milhouse, vieron que se despierta y se sorprende por algo, y nos preguntamos por el Garrahan, ¿no? Porque esta semana, con toda la convulsión que generó este asunto, nos habló más del Garrahan, y la verdad es que el asunto no está resuelto, ¿no? De hecho, la siguiente audiencia de conciliación entre trabajadores de planta y el gobierno terminó de nuevo sin avance. Los trabajadores volvieron a parar. La presidenta del Consejo de Administración, Soraya Elkik, anunció su renuncia supuestamente por motivos de salud. Es reemplazada por una médica pediatra. En paralelo, el Ministerio de Salud también anuncia el despido de 110 trabajadores del Hospital Posadas que no cumplían sus tareas, y ya hemos visto en el caso del Garrahan de qué hablamos cuando se dice que no cumplen sus tareas, ¿no? No sé si en el 100% de los casos, pero en la mayoría de los casos son subcontrataciones, ¿no? De personas que sí ejercen algún rol en esos hospitales. Pero volvamos al tema del Garrahan, ¿no? Porque esta semana escuché una entrevista muy interesante con Gabriela Bauer, que es pediatra de ese hospital, y dijo algo que me parece muy concreto, que es que el hospital no está en riesgo, sino que el hospital ya está dañado. Y creo que esto resume un poco
la política libertaria, ¿no? Vamos a escuchar a Bauer. Primero que vos tenés pertenencia y no hay con qué darle a la pertenencia y sabés lo que está en juego y decís, no, yo de acá no me quiero ir y voy a tratar de hacer el máximo esfuerzo. Ahora hay momentos que si la oferta de afuera es interesante y vos tenés toda una familia que está diciendo, dale, necesitamos comer y desarrollarnos, bueno, por ahí te vas con sufrimiento. Nadie de los que se fue contento, ¿eh? Eso es importante también decirlo. Te queda como un resabio feo. Sí, y después los que se quedan es, dice, bueno, mantengo mi situación de base, tenés una estabilidad, porque el Garrahan tiene carrera, tiene estabilidad laboral, y trato de vender alfajores y demás, pero sabemos que se desgasta y de hecho ya está dañado el hospital, no es que está en riesgo. Demorar procesos, cerrar salas como hubo que cerrar, están llegando menos chicos a la guardia, te dan ganas de llorar. Yo tengo ganas de llorar. Trato de apelar a la esperanza y al resguardo, porque lo que están haciendo los que están hoy en conducción intermedia es un esfuerzo tremendo. Han tenido que salir a los medios, han tenido que escuchar las barbaridades que tuvimos que escuchar de autoridades o funcionarios que dan como pena ya directamente, no sé si pena. Bien, llegan menos chicos a la guardia, eso es lo que pasa cuando el Hospital Garrahan está en riesgo. Hacen 37.000 videoconsultas al año desde el Garrahan, o sea, el carácter federal y nodal del sistema pediátrico argentino de este hospital es realmente muy notorio y, como bien decía la doctora Bauer, no está en riesgo, ya está dañado y hay que pensar en cuántas otras áreas esto también está pasando. Bien, vamos a pasar ahora al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico. Yo aquí te recuerdo que estás escuchando la abducción noticiosa de Revista Distopía, resumen de noticias que emitimos cada viernes a la tarde, hablando un poco de lo que estuvo sucediendo en los últimos días en materia noticiosa. Y no es lo único que hacemos en Distopía. Por ejemplo, miércoles por medio sale nuestro newsletter 1984, el ojo que todo lo ve. La semana pasada hablamos del teléfono, hace 15 días hablamos del teléfono opresor y esta cosa de medirlo todo permanentemente a la que nos llevan los dispositivos y los algoritmos. Y este miércoles nos toca de nuevo newsletter, así que vamos a estar hablando de un tema que yo creo va a ser interesante, va a ser muy distinto al de la semana anterior, al de la edición anterior del newsletter, así que podés suscribirte. Es un artículo gratuito, nada más que llega por mail. Si te suscribís los miércoles cada 15 días te va a llegar este artículo. La cosa es que todo lo que hacemos lo hacemos de manera autogestiva. En Revista Distopía vos notarás que nuestro discurso no es tan habitual, no lo encontrás en cualquier medio. Y eso tiene que ver en principio con que tenemos un discurso 100% independiente. Nosotros tratamos de no dejarnos llevar demasiado por la lógica del algoritmo, no más de lo que nos es funcional hacerlo. Y por otro lado que somos muy autogestivos, ¿no? Nosotros sobrevivimos gracias al aporte de nuestros aportantes, de nuestras aportantes, que todos los meses o cuando pueden hacen un aporte económico, ¿no? Podés suscribirte para hacerlo todos los meses, podés hacer un aporte por única vez, siempre y en todos los casos, nada es mucho, nada es poco, y viene muy bien, así que si tenés la posibilidad de aportar, te lo agradecemos mucho. Todos nuestros accesos son libres, ¿no? Todos nuestros contenidos son de acceso libre, podés entrar a nuestros podcasts, a nuestros videos, a nuestros artículos, a nuestros newsletters, y siempre vas a poder hacerlo. También por un criterio de solidaridad, ¿no? Todas las personas que aportan en definitiva para que todo el mundo acceda a esos materiales. Así que si tenés la posibilidad de aportar, bienvenido sea. Y si no puedes hacer un aporte económico, como siempre decimos en el tiempo de la distopía, las alabanzas al dios algoritmo son bienvenidas. Me gusta, compartir, comentar, recomendar. Todo ese tipo de acciones muy 2.0, 3.0 nos ayudan un montón y te las vamos a agradecer. Dicho esto, vamos a pasar a la noticia distópica de esta semana, que viene desde el norte de nuestro país. Viene desde Salta, desde un lugar que se llama Lomas de Olmedo, o particularmente un camino de tierra que conduce a un lugar que se llama Lomas de Olmedo, en el municipio de Pichanal, en Salta, que cuando va llegando a su final ese camino termina en una escena bastante desoladora, una escena realmente distópica, ¿no? Antes había ahí una loma con una plataforma petrolera,
Eso de por sí ya era distópico, ¿no? No queremos ver más petroleras y no nos hace bien que haya petroleras en todos lados, pero hoy en día hay otra cosa peor, ¿no? Que son las consecuencias de esa petrolera y del extractivismo. Hay un cráter que expulsa gases, lodo y líquidos de manera ininterrumpida desde hace más de 2 años. Es un pozo identificado, Pozo Olmedo 10, la responsabilidad es de una empresa en particular, además Presidente Petroleum, Sociedad Anónima, colapsó y se transformó en un foco de contaminación sin respuesta estatal, ¿no? Por esto que decimos siempre, hoy en día el Estado no solamente avala este tipo de prácticas y las fomenta, sino que es un árbitro a favor de las corporaciones realmente, y las fotos que se ven son espantosas, ¿no? Es literalmente un cráter en una especie de desierto medio rojizo, con restos óseos, por ejemplo, y se ve claramente cómo emanan gases permanentemente de este cráter que se formó. Vamos a dejar algunas fotos en nuestras redes sociales para que puedas ver. Hay testimonios también, ¿no? Por ejemplo, hay un testimonio interesante de Aureliano Reyes, que es uno de los productores afectados, que cuentan, ¿no? Que hace más de 2 años que están con este asunto, que en 2023 fue el punto de quiebre, porque ese año se murieron entre 70 y 80 animales, pero que ahora ya son 300 y que la mayoría son vacas. Dice que todo lo que rodea al pozo está perdido y que el olor es insoportable, que te hace doler la cabeza, que no se puede respirar sin máscaras. No sé a qué te hace acordar, donde respiraban con máscaras, una serie de hace poquito, no sé si lo ubicas. Uno de los testimonios más graves tiene que ver con un trabajador de la zona que murió tras permanecer internado durante 31 días. No hay certezas, ¿no?, de si fue sobre esto, ¿no?, porque no hay diagnóstico oficial, pero dice Aureliano que estaba igual que los animales antes de morir, caído y deshidratado. Repito, esto es un testimonio, no hay versión oficial al respecto, pero las imágenes son realmente distópicas. ¿Qué va a pasar por estos días? Bueno, el gobierno va a modificar la ley de glaciares. Estuvimos compartiendo en nuestro reel de esta semana, que se fue de la noticia distópica del podcast anterior, porque nos pareció que era importante hablar de glaciares, porque algo de lo que quieren permitir en estos pequeños glaciares de menos de 1 hectárea es justamente que se instalen más empresas petroleras o de residuos tóxicos no vinculados con la investigación. Bueno, vemos entonces que el carácter distópico de este tiempo no solamente es evidente en las consecuencias de algo que ya conocemos, sino que además se está propiciando cada vez más y cada vez de manera más irreflexiva. Dicho esto, volvemos a la información. Vamos a hablar del presidente, que mientras todo esto viene pasando estaba de gira, estaba en Israel y en Europa. 9 días duró su pequeña vacación y vuelve al país mañana, vuelve al país el sábado a última hora. Hay una foto que se viralizó de él y Netanyahu, nada menos. Vamos a hablar en un ratito de Israel e Irán, donde Netanyahu tiene una imagen de la Patagonia Argentina. No sé si es real, si es creada con inteligencia artificial, pero en cualquiera de los escenarios no es nada alentador. Pasamos a la economía. Se conoció el dato de inflación de mayo por estos días y la inflación fue del 1.5%. Es una desaceleración importante, ¿no? Una desaceleración del 1.3% respecto al mes de abril. El gobierno destaca que es el número más bajo en 5 años. En lo que va del 2025 los precios acumulan un aumento del 13.3% y las divisiones de mayor aumento fueron comunicación con 4.1% y restaurantes y hoteles con un aumento del orden del 3%. Canasta de pobreza para la diputada Santillán, que decía que era 360.000 pesos. Una familia de 4 integrantes necesitó 1.110.624 pesos para no ser pobre y una familia indigente 500.281 pesos para no caer bajo la línea de indigencia. Un dato interesante es que la canasta básica alimentaria, la que marca la línea de indigencia, registró una variación negativa del 0.4%, negativo, menos 0,4% respecto a abril. Por otro lado, hay otro estudio que habla de desempleo en la ciudad de Buenos Aires y durante el primer trimestre del 2025 hubo 132.000 personas afectadas, es decir, 7.8% de la población económicamente activa por el desempleo, es decir, una suba del desempleo en la Cava, en la ciudad de Buenos Aires, que es además una de las ciudades o la ciudad más rica del país. Dice el documento oficial que se observa una caída interanual en el volumen de los puestos de trabajo ocupados para el sector industria y construcción. Es decir, si lo leemos al revés, una caída en el volumen es una elevación del desempleo, hay más desempleo.
y hubo un incremento supuestamente en los sectores correspondientes a servicios. Acá entramos en el desglose, pero en principio hay una alerta en lo que tiene que ver con el empleo. Por otro lado, deuda, hay más deuda. El Banco Central tomó nueva deuda con 7 bancos internacionales por $2.000 millones. Y respecto a las deudas de las familias, varios informes financieros y económicos vienen dando cuenta de que los argentinos se endeudan cada vez más, incluso para gastos básicos. El último informe del Banco Central dice que en marzo las deudas de los argentinos con tarjeta de crédito subieron 2.9% y alcanzaron su nivel máximo en los últimos 3 años. Es decir, la gente que tiene mora en el pago de la tarjeta de crédito, ¿no? Que no paga la tarjeta. Además, la morosidad también llega al rubro de préstamos personales con el 4% y es un récord también en los últimos 9 meses. ¿Quién llega a fin de mes? El Fondo Monetario Internacional. Va a llegar al país una misión técnica para realizar la primera auditoría del programa en curso y vienen respaldando las últimas medidas que tienen como objetivo la acumulación de reservas, aunque en principio lo que vemos es un perfil de deuda cada vez más complicado, ¿no? Bien, nos quedan 3 noticias. La primera es de nuestro país y las otras 2 son internacionales. Primera, Jones Uala, Facundo Jones Uala, lonco de la comunidad mapuche, otra vez detenido. Dicen desde la comunidad que no lo van a dejar en paz porque para Bullrich, Jones Uala es un negocio político. A él lo volvieron a apresar en la noche del domingo en la terminal del Bolsón. Lo acusan de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Todo eso y esos crímenes habrían sucedido supuestamente en febrero, cuando él presenta un libro que se llama Entre rejas, antipoesía incendiaria, un poemario, no de antipoesía. Lo considera lo suficientemente grave. Yo creo que tenemos un presidente que se pasea en motosierra, que hizo campaña de una manera extremadamente violenta, que gobierna con muchísima violencia. Hay videos de él, por ejemplo, rompiendo a palazos una réplica del Banco Central. Y bueno, el peligroso parece ser es Facundo Jones Uala. ¿Por qué será, no? Respecto a las noticias internacionales, ¿se acuerdan que en el podcast anterior hablamos de este cruce que están teniendo Elon Musk y Donald Trump, ¿no? Ellos dos llegan al poder juntos, ¿no? Hace campaña Musk por Trump, compra Twitter prácticamente para que él pueda volver, lo nombran en una especie de ministerio parecido a la desregulación de Sturzenegger y Musk se termina yendo en los últimos días del gobierno de Trump en pésimas condiciones, ¿no? En pésimos términos. Trump sube algunos impuestos para molestar al magnate. Musk dice que Trump está en la lista de Jeffrey Epstein. Bueno, las acusaciones son tremendas, la verdad. Pero se retractó en redes de sus dichos sobre Donald Trump. Así que pide disculpas, vemos que hay una tregua, pero está interesante esta pelea de poder, algo muy simpático, Rusia le ofreció asilo político a Elon Musk, porque recordemos que el vicepresidente de Estados Unidos dijo que si van a echar a todos los inmigrantes, tienen que echar también a Elon Musk, porque él nació en Sudáfrica, no es estadounidense de nacimiento. Entonces, ante esta posibilidad, Rusia le ofrece asilo a Musk. La verdad que este tiempo no tiene desperdicio en el nivel de novela que estamos manejando. Finalmente vamos a hablar de Israel. La tensión en Oriente viene siendo muy creciente y Israel lanzó un ataque preventivo. Ellos lo difundieron como un ataque preventivo contra Irán, que había amenazado supuestamente en redes. Según el Ministerio de Defensa, Israel toma esta decisión para frenar el avance nuclear en Irán y le advierte a la población que espere un ataque con misiles y drones contra Israel y su población civil en el futuro inmediato. Teherán, de hecho, respondió con 100 drones. Israel confirmó la muerte de 3 de los más altos mandos del ejército iraní en este ataque sorpresa. El ministro de Defensa de Israel declaró el estado de emergencia especial en el frente interno de todo el estado de Israel. Se sabía que era inminente un ataque israelí. Más temprano Estados Unidos había evacuado a parte de su personal en Irak porque había subido el riesgo para su seguridad, pero Estados Unidos también se despega del ataque, ¿no? Trump dijo que esto solo se va a poner peor y que le dio una oportunidad a Irán para que llegara a un acuerdo con Israel, pero que por mucho que lo intentaron y por muy cerca que estuvieron, simplemente no pudieron lograrlo. Así que vemos cómo crece la tensión, ¿no? Mientras sigue siendo muy grave lo que pasa en la franja de Gaza, mientras el pueblo palestino sigue siendo sometido a un genocidio sin precedentes y mientras también nos vamos acostumbrando a episodios de este tipo
cada vez más, ¿no? Van generando como cierta anestesia y de repente ataques armados que hasta hace un tiempo por ahí no esperábamos, ahora nos sorprenden, realmente nos generan impacto y esto también forma parte de la configuración del presente. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Si llegaste hasta acá te agradezco mucho. El próximo viernes es feriado, así que lo más probable es que no tengamos podcast y nos vamos a estar reencontrando dentro de 15 días para repasar lo más importante, como solemos hacer. Mi nombre es Lautaro Peña Flor Zangara, te agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Espero que tengas buen fin de semana y nos encontramos muy pronto para seguir con estas abducciones noticiosas de los viernes.